gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor por poder estar compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Gracias, Jesús. Estamos con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, oramos al Señor para que mi mamá también pueda llegar en esta hora. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Oramos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que hoy estuvo haciendo su programa de radio a la mañana, también a través de Facebook. Usted puede escuchar las predicaciones en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí puede escuchar todas las predicaciones, pueden ver los cultos en vivo y también pueden verlos en la página de YouTube, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino. Hoy no estamos transmitiendo a través de YouTube porque bueno, no pudimos hacerlo con dos dispositivos, así que lo vamos a hacer a través de Facebook y después lo subimos a la página de YouTube. Agradecemos al Señor por poder estar aquí, hermanos. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan y a los que nos van a escuchar luego. Saludamos a los hermanos de la radio de la predicadora, que nos permiten salir en enlace con ellos también. Y bueno, hermanos amados, le invitamos que usted nos pueda visitar nuestras reuniones presenciales los días martes a las 19 horas, aquí en la calle Colastineo 8066, en el kilómetro 41700. Usted puede comunicarse con nosotros al 15 54 13 09 99 y puede mandarnos mensajes, puede pedirnos oración también. Y también puede visitarnos en la iglesia central los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Vamos a orar y vamos a comenzar con este programa, hermanos, de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por este día de vida que tú nos das, Señor, por la gracia, Señor, que tú nos alcanzas. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo y guiando este programa, Señor. Que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor, para poder transmitirle a aquellos que nos escuchan, Señor, y que ellos puedan ser edificados. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Gálatas que veníamos leyendo. No podemos salir de este pasaje. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 15. No podemos salir de aquí porque hay muchas cosas para sacar. De una sola palabra nosotros podemos sacar muchas cosas conforme el Señor nos da, hermano. Entonces dice la palabra del Señor en el 4.15 de Gálatas: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubiera podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dar. Y bueno, hablábamos en cuanto al primer amor, en cuanto a aquellas cosas que nosotros teníamos al principio a causa de la comunión con el Señor, y que se fueron apagando, por decirlo de alguna manera, cuando sacamos la vista del Señor, cuando empezamos a mirar otras cosas, cuando ya descuidamos la comunión con el Señor Jesucristo. Y entonces el apóstol le dice: ¿dónde está esa satisfacción que experimentaba? ¿Dónde está ese amor que nosotros manifestábamos al principio? Por eso la exhortación a la iglesia de Éfeso, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces ellos descuidaron su comunión con el Señor Jesucristo, descuidaron su comunión, a ese estar con el Señor. Eran como Marta olvidando el lugar de María. Eso no quiere decir que está mal servir al Señor, porque muchas veces se nos malinterpreta cuando citamos ese pasaje como diciendo: entonces no hay que hacer nada, solamente hay que estar ahí sentado y no hay que hacer nada. Bueno, hay que hacer en tanto la vida de Dios nos va llevando, porque nosotros no hacemos para alcanzar algo, sino porque hemos alcanzado la salvación y la vida eterna por el sacrificio de Cristo. Esa vida, esa salvación nos va llevando a manifestar lo que ya nos dio, que es la justificación, la redención y muchas otras cosas. Y entonces el apóstol Pablo le dice: ¿dónde está esa satisfacción, esa experiencia que ustedes tuvieron al principio? Esa experiencia que ustedes tuvieron al principio. Y nosotros habíamos visto que muchas veces es apagada porque sacamos la vista del Señor, como leíamos ahí en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Ahí le voy a pedir a mi esposa que lea y que salude.
4:12 de Hebreos. Gracias al Señor, un día más que el Señor nos regala, un hermoso día. Gracias al Señor por su palabra, ¿no? Que siempre nos sostiene, ¿no? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese qué maravilloso. Entonces la palabra de Dios va produciendo en nosotros una transformación de vida. La palabra es la que produce la transformación de vida. O mejor dicho, el Espíritu Santo produce la transformación a través de la palabra que nosotros recibimos. No es que nosotros nos vamos a transformar a nosotros mismos. Y la transformación no tiene que ver con un cambio de vestimenta. Eso es un resultado. Eso es un resultado. Nosotros nos vestimos de una manera para darle un carácter al mensaje que predicamos. Pero la transformación es interior. Entonces esa transformación se va viendo después. ¿Cuándo se va viendo? En la manifestación de la vida de Dios que es a través de este vaso de barro. Y entonces el apóstol Pablo, habiendo predicado el mensaje de gracia, y ellos habiéndose vuelto atrás, porque ya vimos en reiterados programas que ellos se volvieron atrás cuando se introdujo el otro mensaje, entonces le preguntó el apóstol Pablo, ¿dónde estaba esa satisfacción que ustedes experimentaban al principio? En el caso de ellos fue a causa de otro mensaje. En el caso de nosotros muchas veces es a causa de que nosotros quitamos la vista del Señor. Y entonces dejamos de gozarnos y dejamos de alentarnos los unos a los otros. Y ya empezamos a mirar otras cosas, empezamos a mirar la carne del pastor, la carne de los hermanos, sabiendo que es la misma carne que nosotros tenemos. Porque las mismas pasiones que están en el pastor y en el hermano están en nosotros. Ahora, ¿cómo están esas pasiones? Están muertas. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si yo quería agregar algo ahí. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Y entonces, ahora la palabra del Señor nos lleva a nosotros a que tenemos que alentarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Con esta palabra de gracia. Con esta palabra de gracia. Por eso dice, ¿dónde está esa satisfacción? ¿Y cómo nos alentamos? Nos alentamos no juzgando al hermano, sino alentándolo para que él lo pueda lograr. Eso ya lo vimos también en los programas pasados, alentándolo. Y ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 5, 19 y 20, alabado sea su nombre. Fíjese qué maravillosa es la palabra del Señor. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aleluya, gloria a Dios. Dios dice, si alguno de entre vosotros, está hablando a los hermanos, se ha extraviado de la verdad, ha dejado de mirar al Señor. Y cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, ya es la carne la que nos conduce a nosotros, son los pensamientos, son los sentimientos, son todas esas cosas las que nos conducen. Entonces dice, si alguno se ha extraviado la verdad y otro le hace volver, sepa, dice, que el que haga volver al pecador, al que erró el camino, salvará de muerte un alma, porque el pecado destruye el instrumento que usa. Por entonces nosotros tenemos que ir ahí a Santiago capítulo 1 versículo 13, 14. Damos gracias al Señor porque pudo llegar mi mamá en esta tarde. Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es atraído y seducido de su propia concupiscencia. ¿Y cómo lo sedujo la concupiscencia? Porque sacó los ojos del Señor. Porque mientras teníamos los ojos puestos en el Señor, la concupiscencia estaba en nosotros, sí estaba en nosotros, pero y nos trataba de seducir la concupiscencia, sí nos trataba de seducir, pero ¿cómo nosotros declarábamos a la concupiscencia muerta? ¿Por qué la declarábamos muerta? Porque el Espíritu Santo hacía, como dice ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 5, el Espíritu Santo mantiene en estado muerto nuestra carne, y mantiene en estado muerto las concupiscencias de la carne. ¿Cómo es eso? Y usted mantiene la comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nunca le va a llevar a pecar, ni siquiera a tener un mal pensamiento.
Al contrario, cuando viene un mal pensamiento a su mente, el Espíritu Santo usa la palabra para desviarlo, para que usted no vaya ahí, ¿no? Y entonces dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y acá está el punto que nosotros queríamos tratar hoy. Aquí está el punto que nosotros queríamos tratar hoy. Alguno le hace volver. Entonces nosotros primeramente tenemos que poner los ojos en el Señor. Entonces cuando nosotros ponemos los ojos en el Señor, a nadie conocemos según la carne. Como dice ahí en 2 Corintios 5, 16 y 17. Pero vamos a leer ahí Colosenses 3, 5 que dijimos primero. Amén. Saludo a la audiencia con la paz del Señor. Agradecida al Señor por estar nuevamente acá compartiendo la palabra. Que esta palabra sea edificación para aquellos que la escuchan. Amén. Colosenses 3:5. 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Fíjese. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y eso es por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos recibiendo. Ahora dice acá, si alguno de vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, entiéndase bien que acá no habla del pecador que va a condenación, sino de, cuando dice pecador, habla de uno que erró el blanco, se desvió, un hermano que se desvió. Y entonces dice, el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Entonces, cuando un hermano es atraído y seducido de su propia concupiscencia, y el hermano, no sé si decir inconscientemente, él sin saber cómo vencer eso, es atraído y es arrastrado, nosotros no debemos exponer al hermano, sino que nosotros tenemos que cubrirlo al hermano. Tenemos que cubrirlo, no cubrir el pecado, cubrir al hermano, no exponerlo, ¿no? Y eso podemos leer ahí en el libro de Efesios, donde dice, donde nos habla el Señor de restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre. Alabado sea su nombre. En Gálatas, perdón. Amén, ahí vamos a leer. No sé si las hermanas quieren agregar algo. Sí, que los tropiezos van a venir. Amén. Decía un hermano que a veces quizás hermanos menos crecidos o de afuera mismo no nos quieren abrir los ojos ante los errores de los otros hermanos, pero nuestros ojos puestos en el Señor. Aleluya, ¿no? Y al gloria contrario, a Dios. exhortarle a ese hermano a decirle no hay que mirar eso, sino que debemos mirar al Señor, ¿no? Y allí Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero fíjese, qué maravilloso, ¿no? Porque dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Y acá Pablo le estaba hablando a los hermanos que creen ser crecidos, ¿no? Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿no? Ustedes que dicen que son espirituales, ustedes que dicen, dice, restauren, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Si yo erro el camino, ¿cómo me va a gustar a mí que me traten a mí? Me va a gustar que me traten con misericordia, con humildad. Si va a ser necesario que hagan verme el error que yo cometí para extraviarme de la verdad, pero no con juicio, sino que con misericordia, como hizo el Señor con nosotros. Por eso dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No diciéndole al hermano, no, vos sos un pecador, te vas a ir al infierno y no hay solución para vos. No es así. Primero que es mentira. Es mentira eso, ¿vio? Y entonces nosotros tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre. No, hermano, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No ve que eso daña tu comunión con el Señor? ¿No ve que eso te aleja del Señor? Vos tenés que arrepentirte, porque hay muchos hermanos que al verse en esa condición, ellos dicen, no, yo ya no puedo seguir, yo ya no sirvo para esto. Y se arrepienten de haber conocido al Señor. No, tiene que arrepentirse de lo otro. Tiene que arrepentirse de lo otro y volverse.
volverse, como hizo el hijo del pródigo. El hijo pródigo se arrepintió del lugar donde él estaba y de la decisión que él había tomado, y dice: volveré a mi padre y le diré al padre, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre ahí usó la misericordia, y lo restauró. ¿Cómo lo restauró? Dice que le dio un vestido nuevo, le dio un vestido nuevo y le dio un anillo en su mano, le devolvió su posición original. Y así nosotros tenemos que hacer con los hermanos que erran el camino, pero ellos se duelen en su corazón y se arrepienten y quieren ser restaurados, no señalándolo, porque acá dice la palabra del Señor en 1 de Pedro: si alguno dentro de vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Alabado sea su nombre. En Santiago, perdón. ¿Veo? Fíjese qué maravilloso. No sé si quieren agregar algo ahí o estaban buscando algún versículo. No, qué hermosa es la restauración que el Señor produce en la vida de un alma, ¿no? De un hijo de Dios, ¿no? Y cómo vuelve a la vida, parecería, ¿no? Alza los ojos al cielo, y ahí en el hijo pródigo dice que ha vuelto en sí. Y ahí entendió, reconoció, se vio a él mismo, ¿no? Que como siendo un hijo de Dios. Y a veces la hermana nos decía que uno tiene que avergonzarse de tener todo disponible para nosotros para poder que la vida se manifieste y no lograrlo. De eso sí tenemos que entristecernos, ¿no? Amén. Pero eso no quiere decir que nos quedemos ahí caídos, como siempre decimos, sino levantarnos, acudir al polvo y desde ese lugar donde hemos caído o tropezado, seguir avanzando. Amén, gloria a Dios. Porque el Señor tiene poder para hacerlo. Eso es lo más maravilloso que hay, que el Señor tiene poder para restaurar, ¿no? Aleluya. Sí, a veces algún hermano tropieza y se queda con eso, ¿no? Con el motivo por el cual tropezó y mira hacia atrás, ¿no? Como dice la hermana, sacudirse y seguir los pasos y mirar hacia adelante y seguir en dirección de las cosas que el Señor nos guía, ¿no? Sin Él nada podemos hacer. Y a veces vienen pensamientos o acciones, pero sabemos que eso es producto de la carne solamente, que la carne seguramente que el día que partamos eso va a ser destruido, ¿no? Se va a desintegrar, pero nuestro espíritu, que es en donde estamos, donde tenemos que vivir en el espíritu, Él va a perdurar por la eternidad. Amén, gloria a Dios. Le damos al Señor. Ahora fíjese, ¿por qué tenemos que cubrir al hermano? Porque es parte de nosotros. Amén. Porque es parte del cuerpo de Cristo. Y fíjese lo que dice ahí en 1 de Corintios capítulo 12. En el 13 vamos a leer en adelante. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Gracias, El Jesús. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Más? Sí. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, y estos vestimos y a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Gracias, Fíjese, Jesús. porque en lo que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a lo que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Entonces, nosotros venimos hablando de lo que dice ahí en Santiago.
si, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y entonces, ¿quiénes son los que cubren? Los que tienen más decoro. Los que tienen más decoro, eso habla de los que han crecido. De los que han crecido. Hay hermanos que todavía no están crecidos. Y es como los niños, los hermanos que no han crecido todavía, son como los niños. Siempre hay que estar acompañándolos, guiándolos. Y muchas veces se van a equivocar. Ahora, nosotros cuando nuestros hijos se equivocan, nosotros no los exponemos. Nosotros los cubrimos. No importa, hijo, ya lo vas a lograr. Y los exponemos, lo cubrimos, perdón. Lo tratamos con humildad, lo tratamos con amor. Bueno, así es con los hermanos. El hermano erró el blanco, se equivocó y se arrepintió del error que él cometió. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hermano? Lo vamos a exponer públicamente. No dice así la palabra. Dice, antes bien, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios, dice. Los que parecen más débiles. Y a veces usted mira a un hermano y el hermano flaquea. Pero el hermano es necesario en el cuerpo. Es necesario. Dios lo colocó en el cuerpo. Y si Dios lo colocó en el cuerpo, en el lugar que Dios lo colocó, el hermano es útil. Pero el hermano a veces comete errores. Bueno, no lo juzgue, ayúdelo. No lo juzgue, ayúdelo. Porque si usted no comete ese error que el hermano cometió, es porque usted ha crecido. Usted ha crecido, el Señor le ha dado el crecimiento, porque acuérdese que el que da el crecimiento es el Señor. Entonces Dios le ha dado el crecimiento. ¿Para qué no dio el crecimiento al Señor? Para exponer al hermano. No dio el crecimiento para exponer al hermano, sino para cubrirlo, para cuidarlo, para guiarlo. Por eso dice la palabra del Señor, que aquellos miembros del cuerpo que son más crecidos son los que visten con más decoro a los que son menos crecidos. Son los que visten con más decoro a los que son menos crecidos, no los exponen. Y así nosotros nos estimulamos y nos alentamos los unos a los otros. Por eso dice la palabra del Señor, y siempre estamos volviendo al mismo versículo. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaba? ¿Cuándo la experimentaba? Al principio. Al principio nosotros no veíamos las fallas del hermano. Lo cubríamos al hermano. No importa, hermano, tranquilo. No lo logró hoy, lo va a lograr mañana. Nosotros le vamos a ayudar. Y lo alentábamos al hermano y lo cubríamos. No estamos hablando de cubrirlo al hermano en el pecado. Estamos hablando de cubrirlo al hermano cuando el hermano lo intenta y fracasa. Entonces, no lo exponemos. No lo logró el hermano no sirve. No, nunca podemos decir eso. Nunca nosotros podemos decir que un hermano no sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque no es una capacidad propia la que él tiene para edificar el cuerpo de Cristo, ni tampoco es una capacidad propia la que nosotros tenemos, sino que la capacidad vino de Dios, que es la vida de Cristo a través de este vaso de barro. Ahí en Esdras dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Fíjese qué maravilloso. Y entonces ahora nosotros vemos que la palabra del Señor nos alienta a nosotros, a alentar a los hermanos, a cuidar a los hermanos. No podemos ser como aquel que dijo ahí en Génesis. Fíjense en Génesis, en el capítulo 3. Un hermano que no cubre a su hermano, que no le ayuda a su hermano, es como este hombre. En el capítulo 4, perdón. En el capítulo 4, en el versículo 9. Amén. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Pero fíjese, este hombre se ensañó contra su hermano, porque el hermano alcanzó el favor de Dios. Y entonces dice, dijimos en el 9, ¿no? 9. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Y más de aquellos hermanos que intentan agradar a Dios y fracasan en poder llevar a cabo o en poder llevar a la vida práctica la palabra de Dios. Porque como nos hablaba el pastor el otro día, nosotros recibimos la palabra. La palabra es implantada en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para llevarla a la vida práctica. Ahora, no muchas veces no alcanzamos el poder llevarlo a la vida práctica. Porque la palabra del Señor primeramente nos muestra nuestra condición. Seguramente que hay alguna cosa que nosotros no nos hemos despojado, entonces la palabra por ejemplo, nos habla del mal carácter. Y cuando viene la palabra y nos dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y resulta que encontramos de que no está en nosotros la disposición de alentarnos, al contrario, hay otra cosa, hay otra reacción. Entonces descubrimos que eso estaba escondido en nosotros. Eso estaba escondido en lo profundo de nosotros. Pero claro, como la palabra no había venido, entonces nosotros nunca lo juzgamos. Estaba escondido dentro de nosotros. Bueno, ahora vino la palabra y nos dice a nosotros alentados los unos a los otros. Y nosotros en lugar de alentarnos nos juzgamos los unos a los otros. No, ¿qué lo va a lograr el hermano? El hermano no lo va a lograr porque el hermano no es para esto. No es esa la manera. La manera es de alentarnos los unos a los otros. Y si el hermano fracasó, no tengo que exponer al hermano, sino que lo tengo que cubrir. Lo tengo que cubrir. ¿Qué tengo que cubrir? Tengo que cubrir que el hermano es un hermano débil, que intentó llevar a la vida práctica la palabra de Dios y no lo alcanzó. Y entonces después de que nosotros lo cubrimos, en ese sentido, de no exponerlo, de no humillarlo al hermano, entonces vamos a la otra parte, sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor, en este caso. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hermano, y porque lo amo a mi hermano, no lo expongo al vituperio, no lo expongo a la vergüenza, sino que al contrario, no hermano, no te haga problema, no lo lograste, ya lo vamos a lograr. El Señor me puso al lado tuyo para poder ayudarte, para que podamos lograrlo entre los dos. Porque acuérdese que la palabra del Señor dice, mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Alabado sea su nombre. Entonces dice, dice, que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma, dice, y cubrirá multitud de pecados. Vamos a salvar al hermano, no de que vaya a la condenación eterna, porque de eso ya lo salvó el Señor. De lo que lo vamos a salvar al hermano que erró y se quedó en el camino, es de que él se quede en el camino y pierda su herencia. No, hermano, vos tenés que levantarte. Vos tenés la vida de Dios, vos tenés el Espíritu Santo y tenés la palabra, como dice en el libro de Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura, dice, la cual puede guardar nuestras almas. ¿Y para qué tenemos todo esto? Para poder llevar a la vida práctica lo que vamos aprendiendo. Esto también trae gloria al nombre del Señor, ¿no? Amén, gloria a Los Dios. hermanos unidos. Y pensaba en eso, ¿dónde está vuestra satisfacción del principio? Y pensaba en los primeros cristianos, como veníamos leyendo, ¿no? Ahí en Hechos 4:46 dice, bueno, desde el 43, ¿no? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, y que eso Aleluya. También puede ser plasmado en este tiempo, porque dice que en el 13:8 de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, Así gloria que Él a no Dios. cambia, lo mismo que Él empezó en aquel momento, en esa obra, lo mismo lo puede producir en este tiempo, Amén. ¿no? Gloria Amén. al Señor, ¿no?
Y ahí en ese tiempo no había tanto como conocimiento como hay hoy, ¿no? Que tenemos la vida de Dios en nosotros, que la cual se puede manifestar cuando nosotros le damos lugar, ¿no? El poder del Espíritu Santo en nosotros, sobre nosotros, ¿no? La redención, la justificación, todo esto que es por la fe, ¿no? Y ahora nosotros podemos, y yo leíamos en esta semana esto, ¿no? Y perseverando dice que ellos vendían sus propiedades y que tenían todos en común, nadie Amén. decía ser suyo algo, sino que todas las cosas en común, ¿no? Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ni, Gloria a Dios. ni siquiera está diciendo ellos salían a predicar a todos lados, sino que los que veían querían también Querían. pertenecer al mismo Amén. lugar, Gloria a ¿no? Dios. Es Veía maravilloso. la unión, la manifestación de la vida de Dios, ¿no? Como ellos querían participar de todo eso. Claro. Veían el gozo, ¿no? Como tan bien, tan gozoso, que ahí no había diferencia quién tenía más o quién tenía menos. Todo era natural, ¿no? Amén. Natural, como es ahora tendría que ser, ¿no? Tendría que fluir naturalmente de cada uno de los hermanos la vida de Dios para manifestar ese amor, ¿no? La comunión entre los hermanos, podamos ser unidos, ¿no? Que los que pasen por la puerta de la iglesia digan, mirá cómo la comunión, el amor, cómo se manifiesta, cómo alaban al Señor, Amén. el deseo de participar, ¿no? De la congregación. Amén, aleluya. Fíjese qué maravilloso. Dice, y perseverando unánime cada día en el templo, dice, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor de todo, con todo el pueblo. Dice. Gracias. Y fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Como decían las hermanas, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No dice, por lo menos acá en este pasaje de Hechos, ¿no? Porque sabemos que el mandamiento que Dios le dio a los discípulos antes de irse es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir por todas partes y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para salvación y perdón de pecado, ¿no? Pero acá no dice que ellos salían a predicar, acá dice que ellos mantenían la unidad. Dice, mantenían la unidad, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿vio? No juzgándose los unos a los otros, ¿vio? No juzgando, sino mirando cada uno al otro como superiores a sí mismos y alabando a Dios. Y entonces tenían favor, entonces se tenían comunión con todo el pueblo. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y es como decían las hermanas, veían la manifestación de la vida de Dios a través de estos hermanos, y entonces que nosotros queremos estar donde ustedes están, como nos pasaba al principio a nosotros. Cuando nosotros vivíamos una vida de iglesia semejante, las personas del barrio, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes, nos decían a nosotros, ¿por qué ustedes están tan contentos a pesar de la situación y los problemas que ustedes tienen en su vida? Nosotros queremos lo que ustedes tienen, y mirá, nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Nosotros vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios va produciendo una transformación en nosotros. Entonces ahora sabemos de dónde agarrarnos para poder enfrentar las situaciones. Bueno, entonces yo quiero ir con ustedes donde ustedes van. Gracias. Y ahí el Señor iba añadiendo. No crea que éramos nosotros los que íbamos añadiendo, porque no es por nuestra cuenta que las personas nos seguían. Era por lo que Dios producía a través de la vida, de su propia vida en nosotros. Entonces dice, y Dios añadía a la iglesia lo que iban siendo salvados. Alabado sea el Señor. Acá en Hechos también, bueno, sigo leyendo en Hechos, ¿no? Pero la vida de los primeros cristianos es tendría que ser una inspiración para nosotros, ¿no? En Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aleluya. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso. Es hermoso esto. Pero ¿por qué? Fíjese, desde allá de Gálatas, mira hasta dónde llegamos. ¿Y qué habrá pasado con estos hermanos para que el Señor produzca esto, ¿no? Y ellos no olvidaron la satisfacción del principio.
Ellos no olvidaron que lo primero en su vida era el Señor. Ellos no quitaron la vista del Señor. Y miren que los apóstoles eran perseguidos, eran torturados, eran quemados, eran apedreados, eran azotados. Pero ellos no quitaron la vista del Señor. Y su poner la vista en el Señor en medio de todas esas situaciones le trajo a ellos recompensa. Le trajo a ellos el galardón. Por eso el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, dice, y he acabado la carrera. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, y no solamente a mí, dice, sino a todos aquellos que aman su venida. He acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe, aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano. Y si bien lo que nosotros, los hijos de Dios, padecemos, la persecución que padecemos en este tiempo es diferente a la de aquel tiempo, ni siquiera es comparada tampoco, ¿no? Amén. Ni siquiera la podemos comparar, ¿no? Gloria a Dios. Fíjese, es maravilloso entender esto, hermano. Ahora nosotros estamos para cubrir a nuestro hermano. Amén, gloria a Dios. Para alentar a nuestro hermano, si el hermano se cae, nosotros tenemos que ser ese bastón que lo sostenga al hermano. No para exponerlo. Por eso dice, ¿dónde está la satisfacción que experimentaba al principio? Al principio nosotros no mirábamos nada. Y si un hermano se caía, nosotros no estábamos mirando, a ver en qué se cayó el hermano, en qué erró el hermano para caerse. No, nosotros le alentábamos y le restaurábamos al hermano. No, hermano, levantate y seguí corriendo la carrera. Pero me equivoqué, erré, como me dijo un hermano estos días. Me dice, no, hermano, yo no puedo volver a la iglesia porque yo pequé, yo erré el blanco y no puedo volver a la iglesia. Y nosotros le decíamos con las hermanas, ¿y dónde vas a ir si vos erraste? Y no sé, yo ya no tengo oportunidad. No es así. Al contrario, si usted erró y usted reconoce que erró, ese es el primer paso para volver a la comunión con Dios. No para alejarse de Dios, sino para volver a la comunión con Dios. Que el Señor pueda bendecir su vida y pueda hacerle entender esta palabra, hermano, porque es maravilloso restaurar al hermano. Es maravilloso. Eso nosotros practicábamos al principio y eso nunca tiene que apartarse de nosotros. Nunca tiene que apartarse de nosotros. El Señor, desde que vino a esta tierra hasta el día que Él fue ascendido, Él estaba restaurando la comunión de los hombres con Dios. Él le llevaba a los hombres a que ellos pudieran volverse a Dios. Así lo hicieron los apóstoles, así lo hicieron los profetas, que buscaban ellos restaurar la comunión de Dios, de los hombres con Dios, porque ellos habían cortado su comunión a causa del pecado. Gracias, Jesús. Gracias. Que el Señor le pueda ayudar a usted a abrir los ojos de su entendimiento. El Espíritu Santo abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda ver la necesidad desesperada de restaurar esa comunión con el Señor. Porque ya no queda tiempo. Y cuando le digo ya no queda tiempo, no le estoy asustando de que usted se va a ir al infierno si no restaura la comunión con el Señor. Yo le estoy advirtiendo de que si usted no restaura su comunión con el Señor, usted puede perder el ser la esposa de Cristo, puede perder el poder lograr en esta tierra manifestar a través de este vaso de barro las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios, aleluya. Pero si usted restaura por medio del arrepentimiento, por medio de reconocer que usted se apartó del Señor, restaura esa comunión con el Señor puede usarlo a usted para manifestar su carácter en este tiempo y en el tiempo venidero. Amén. Alabado sea su nombre. Gracias. ¿Sí quieren agregar algo más ahí? No, lo que veníamos hablando, ¿no? La restauración de parte del Señor es tan hermosa, ¿no? Y cómo nos enseña a nosotros también a restaurar a otros, ¿no? Amén. Con la consolación con que hemos sido consolados, poder consolar también a otros, ¿no? Aleluya, Y gloria gracias a Dios. al Señor por eso. Ahí lo que estabas hablando, ¿no? En Filipenses 3:13, ¿no? Para los hermanos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sintís, esto también os lo revelará Dios. Amén. Gracias, Gloria a damos al Dios. Señor, ¿no? Gracias porque Él tiene cuidado de nosotros y
no mirando para atrás, siempre seguir adelante, así como los hermanos dicen, uy, que erré el blanco y no puedo volver a la iglesia, se sienten avergonzados. No, delante de los ojos del Señor no hay que estar avergonzados, porque el Señor es grande en misericordia, en amor para perdonar cualquier falta, ¿no? Amén. El tema es arrepentirse sinceramente, de corazón, ¿no? Y bueno, Señor, he pecado contra ti, como dice la palabra, ¿no? Y poder seguir la carrera porque nos espera una corona, ¿no? Un gran premio, que es estar sentado al lado del Señor en aquel día. Amén, gloria a Dios. Fíjese, hermano. Entonces tenemos que aprender a darle valor a estas cosas. Si alguno dice, hace volver al pecador, dice, del error de su camino, dice, sepa que ha salvado de muerte un alma y ha cubierto multitud de pecados. Ha cubierto multitud de pecados. Nosotros pensábamos que solamente el Señor podía borrar los pecados. Sí, ciertamente que la sangre de Cristo solamente borra los pecados del hombre. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que borre los pecados del hombre, solamente la sangre de Cristo. Pero acá estamos hablando de un hermano que ya conoció al Señor, que ya fue salvado, fue justificado, pero erró el blanco. Entonces, ¿se acuerda que nosotros hablábamos de que el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación? Y bueno, y ahí nos está hablando también de que tenemos que reconciliar no solamente a los hombres pecadores con Dios, sino que tenemos que llevarle a la reconciliación a aquel hermano que fracasó, que pecó, o que erró el blanco y se volvió atrás y se quedó en el camino. Entonces es tiempo de que usted se pueda levantar, como decían las hermanas. Usted se cayó, bueno, levántese, sacúdase el polvo, que eso habla del arrepentimiento, y vuelva a correr la carrera. Vuelva a correr la carrera que tiene por delante. Esto nos lleva a los hermanos a pecar más todavía, a tocarme perdona, sino todo lo contrario. Amén. A no querer pecar más. Amén. Por haber recibido tal misericordia y tanto amor de parte del Señor, ¿no? Eso nos lleva a no querer pecar más, ¿no? Eso es lo que nos enseña la gracia también, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La vida de Dios que está en cada uno de nosotros, ¿no? Si sabemos que robar este vaso es malo, ya la vida de Dios nos lleva a decir, no, eso no está mal, no se roba, no tenemos que forzarnos para ¿cómo podría decirlo? Antes por ahí uno decía, robo, lo escondo atrás de la espalda y nadie me ve. Hoy no, la vida de Dios que tenemos nosotros, eso está mal, no se roba, no se miente, o ofender a alguien está mal. Ya el Espíritu nos amonesta a nosotros mismos para que esas cosas no y se manifieste el amor, ¿no? Amén. Una palabra de aliento al hermano, no juzgar. Y sí, el Espíritu Santo nos da ese... Por eso dice que el Espíritu Santo es nuestra conciencia. Él nos amonesta. Y si estamos borrando el blanco, el Espíritu Santo nos hace saber, no es por ahí. No es por ahí, no es la manera. No es eso lo que nosotros tenemos que manifestar. Y entonces nos volvemos y entonces le ponemos nuestra vida en las manos del Señor, y el Señor a través de su vida va dando a conocer el carácter de Cristo. Por eso, hermano, si usted erró el blanco, no todo está perdido. Usted se puede reconciliar con el Señor hoy y usted puede seguir corriendo la carrera, dejando que la vida de Dios sea una realidad en usted. Que el Señor pueda bendecir su vida, hermano. Agradecemos al Señor por este programa de radio que nos permitió hacer en esta tarde. Amén. Y bueno, y como siempre le invitamos que usted nos pueda visitar en nuestras reuniones presenciales los días martes a las 19 horas. Que el Señor bendiga la vida de cada hermano y hermana que nos está viendo. Gracias. Y también pueda visitarnos en la iglesia central los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana. Agradecemos al Señor. Después tenemos los programas de radio los días lunes a las 10 de la mañana. En el horario anterior está el pastor, y en el día viernes tenemos nosotros a la 1 de la tarde y el pastor está a las 9 de la mañana. Amén, hermano. Amén. Vamos a cantar un coro.
y ya nos vamos a estar despidiendo. Gracias, Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Deseo ganar al amado Jesús y ser completo en él. Aleluya, Gracias, gloria a Jesús. Dios. Gracias, Padre Señor. amado, estamos delante de tu presencia. Amén. Te damos gracias, Gracias. muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has salvado, nos las has redimido, has borrado nuestras faltas, Señor. Gracias, Y no nos has expuesto, Señor, como pecadores, Señor, sino que tú has cubierto, Señor, nuestras vidas, Señor, con tu sangre. Señor, haciéndonos ver ahora que somos hijos tuyos, Señor. Y también nos diste a nosotros, Señor, el ministerio de la reconciliación, Señor, para Amén. poder reconciliar Sí, sí. a aquellos, Señor, que han errado, Señor, contigo. Amén. También te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Y bendice a cada hermano, Señor, que nos ha estado viendo, a cada persona que nos ha estado viendo, Señor, a través del Facebook, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos estaremos viendo el próximo programa. Amén. Amén. Gracias.